desaparece o va a ser un conducto que se colapsa, que se bloquea y va a formar lo que es el buraco, ¿verdad? El buraco en los adultos es el ligamento umbilical, ¿ya? Entonces, de la región pélvica va a provenir lo que es, o se va a convertir en lo que es la uretra, en el cuello de la vejiga, y de la parte fálica pues va a crecer el tubérculo genital, que va a ser el que va a dar origen al sistema genital. El epitelio de la vejiga va a provenir de la parte vesical del seno urogenital, o sea, de esta primera región. Las demás capas van a provenir de mesénquima o de mesodermo esclavo, ¿ya? Al inicio, esta vejiga, como les digo, se va a continuar con el alantoides, pero posteriormente esta alantoides va a colapsar y se va a formar el buraco, ¿ya? Que luego va a ser el ligamento umbilical medial en el adulto. En los conductos mesonérgicos se van a incorporar en la pared posterior de la vejiga y van a formar un tejido conjuntivo o parte de un tejido conjuntivo que posteriormente va a formar parte del trígono vesical. Por eso es que el trígono vesical es muy diferenciado en el tema de vejiga, ya ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Porque su origen embriológico también es diferente. O sea, va a ser parte de la vejiga, sí, ya, pero proviene de los conductos mesonérgicos. En cambio, la vejiga, el resto de la parte de la vejiga proviene del del seno urogenital, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes van a estar en urología, van a ver que hay una inflamación de la vejiga, pero solamente del trígono vesical. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué solamente del trígono vesical? Porque tiene también su origen embriológico diferente. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el trígono vesical? Va a ser una región anatómica de la vejiga que se va a encontrar con base en un triángulo invertido, que va a ser entre los dos uréteres y la uretra. ¿Ya? Une los dos uréteres y la uretra. Es como un triángulo invertido. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá sobre el desarrollo de la vejiga? Básicamente proviene de dos partes, del seno urogenital, que es la mayor parte de la vejiga, y de los conductos mesonérgicos, que proviene del trígono vesical. ¿Ya? Luego vamos a tener el desarrollo del sistema genital. Como les dije, el desarrollo del sistema genital se va a dar posterior al desarrollo de este sistema urinario. ¿Ya? El sexo, nosotros sabemos que queda determinado, el sexo del bebé, bebé va a quedar determinado el día de la fecundación, ¿verdad? El día de la fecundación ya se determina si va a ser varón o va a ser mujer. Pero recién hasta la séptima semana de desarrollo van a empezar a desarrollarse estas características morfológicas. ¿Se acuerdan que todos los sistemas empiezan a desarrollarse a la cuarta semana? Sí. Todos a la cuarta semana, ¿verdad? Pero el sistema genital recién va a empezar a desarrollarse a la séptima semana. ¿Ya? Y va a tener un periodo inicial donde va a ser una fase indiferenciada. O sea, genéticamente ya se va a saber si es que va a ser varón o mujer, pero si es que tú ves a un bebé, no sabes si es que es varón o mujer, porque al inicio va a tener esta fase indiferenciada. ¿Ya? Estas gónadas, o cómo es que se produce el desarrollo de las gónadas. Vamos a tener primero las gónadas indiferenciadas, que más o menos se va a dar en la quinta semana de desarrollo. ¿Ya? No vamos a saber exactamente qué es. Luego vamos a tener que se va a formar de estas gónadas indiferenciadas se van a formar de una cresta gonadal. O sea, primero se forma esta cresta gonadal y de esta cresta gonadal van a aparecer los cordones gonadales. ¿Ya? Y estos cordones gonadales van a ser parte de estos conductos mesonérgicos que se formaron al inicio y van a formar dos regiones, que va a ser la corteza y la médula de esta cresta gonadal. Ahora, dependiendo si es que es varón o mujer, vamos a tener que se va a desarrollar o la médula o la corteza. De la
médula de estos cordones o de esta cresta gonadal es que se van a formar los testículos, y de la corteza de esta cresta gonadal se van a formar los ovarios. O sea, por eso es que al inicio esta cresta gonadal, o en todos nosotros, la cresta gonadal va a tener las dos partes, la médula y la corteza. Pero conforme pasan las semanas, más o menos para la semana 7, a partir de la semana 7 que ya empieza la diferenciación, entonces ahí vamos a ver si es que se desarrolla la médula, quiere decir que se van a desarrollar los testículos y va a formar un futuro sexo masculino, y si es que se desarrolla la corteza de esta cresta gonadal, va a dar origen a lo que son los ovarios. ¿Ya? Las células germinales primordiales van a ser células sexuales grandes y esféricas. Se van a identificar más o menos para el día 24 después de la fecundación, o para el día 24 de desarrollo. Estas células, cuando se produce el plegamiento, van a migrar hacia esta cresta gonadal a la que estaba indiferenciada, y más o menos para la sexta semana se van a introducir ya dentro de este mesénquima subyacente en los cordones gonadales, y se van a incorporar dentro de los cordones gonadales. Por eso es que cuando nosotros estamos todavía en el vientre de nuestra madre, ¿se acuerdan que les decía en la primera clase? Nosotros ahí es cuando tenemos más células madre progenitoras o más células germinales, porque es justamente en esta semana de desarrollo que todas estas células van a migrar hacia estas crestas gonadales, tanto de los varones como de las mujeres. ¿Ya? Y la determinación sexual, como les decía, antes de la séptima semana va a ser idéntico el varón y la mujer. O sea, no va a tener una diferenciación sexual. ¿Ya? Si es que es varón, a partir de la séptima semana van a empezar a formarse los cordones seminíferos. ¿Ya? Que inicia en la séptima semana, pero hay que tener muy en cuenta que para que se produzca o para que se desarrolle el sexo masculino, necesita de hormonas. O sea, necesita de testosterona, de hidrotestosterona y de la hormona antimileriana. O sea, sí o sí, para que se desarrolle el sexo masculino o los caracteres sexuales masculinos, vamos a necesitar de hormonas, principalmente de la testosterona. En cambio, la mujer inicia su desarrollo en la semana 12 o inicia el desarrollo ovárico en la semana 12 y no depende de hormonas. ¿Ya? No depende de hormonas. Entonces, por eso es que se acuerdan cuando nosotros hablábamos en genética, decíamos de cuando hay una disgenesia, o cuando los varones no tienen receptores de testosterona, ¿qué era lo que pasaba? Genéticamente iban a ser varones, porque tienen el cromosoma Y, pero fenotípicamente iban a tener las características de una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer no necesita del estímulo hormonal para desarrollar los caracteres sexuales o para desarrollar los genitales femeninos. En cambio, el varón, para desarrollar todo su sistema genital, sí o sí necesita del estímulo de hormonas, o sea, de la testosterona. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo es que se da el desarrollo de las gónadas? Sabemos que las gónadas, los testículos van a ser para los varones y los ovarios van a ser en las mujeres, ¿verdad? Entonces, los testículos, ¿cómo es que se produce el desarrollo de estos testículos? Se va a dar por una condensación y extensión de los conductos seminíferos hacia la médula de esta cresta gonadal. ¿Ya? Esto va a tener una túnica alquimia, que va a ser un rasgo distintivo del desarrollo de este testículo. Si es que no se produce esta túnica alquimia, no se va a producir el desarrollo de este testículo, y puede que haya ahí alguna alteración genética. Estos cordones seminíferos se van a transformar posteriormente en lo que van a ser los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y toda la red testicular
Entonces, ¿cómo es que se produce el desarrollo de ovarios? Los ovarios se van a identificar más o menos para la semana 10. Para la semana 12 ya se va a poder identificar el sexo femenino, ¿ya? Estos cordones gonadales se van a extender hacia la médula y van a formar una red ovárica rudimentaria. Pero hay que tener en cuenta que los cordones corticales, ya de la corteza de esta cresta gonadal, se van a extender hacia el epitelio y van a formar todo lo que es el parénquima ovárico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ovario se formaba de la corteza, ¿ya? Más o menos para la semana 16 ya vamos a empezar a tener folículos primordiales primitivos que van a ser los que van a dar origen más adelante a los óvulos, ¿verdad? Y después del nacimiento ya no se van a formar ovogonias, o sea, todas las ovogonias o todas las células madre que se formaron en una bebé dentro del vientre van a ser las únicas que van a tener una mujer ya de adulto. Es más, después que nacen van a reducir su cantidad y conforme van pasando los años reducen. ¿Se acuerdan que había un cuadro que les mostré de cómo es la capacidad o la cantidad de ovogonias con las que una persona tiene, que para los 35 años ya casi no tenemos? Para los 35, 40 años ya no vamos a tener casi nada de estas ovogonias. Y hay que tener en cuenta que estos ovarios se forman a partir de los conductos paramesonéficos o los conductos de Müller. O sea, en la mujer estos conductos mesonéfricos del segundo par de riñones se van a obliterar o se van a reabsorber. En la mujer se forman los conductos paramesonéficos, que van a ser los conductos müllerianos. Miren, acá vamos a tener las crestas gonadales. Acá, esta red de acá, la rojita va a ser los conductos mesonéfricos y la azul van a ser los conductos paramesonéfricos. Entonces, en el varón van a desarrollarse estos conductos mesonéfricos y van a formar parte de todos los túbulos del sistema genital, y en la mujer estos conductos mesonéfricos van a desaparecer y estos conductos paramesonéfricos van a formar lo que es las trompas uterinas y el tercio superior de la vagina. ¿Ya? ¿Cómo se forma o cómo es que se produce el desarrollo de los conductos y de las glándulas genitales masculinas? Pues ya sabemos que se va a producir la sustancia inhibidora de la hormona antimulleriana que se produce por las células de Sertoli, más o menos se va a empezar a producir en la semana 6 a la semana 7 del desarrollo. Y esta sustancia lo que va a hacer es que va a inducir la regresión de estos conductos paramesonéficos, o sea, de los azules que se empezaron a formar, ¿ya? Entonces, induce la regresión de estos conductos paramesonéficos para que no se forme el sistema genital femenino. Vamos a tener que la testosterona, que les dije que va a ser la hormona importante para que se produzca este sistema genital masculino, va a ser producido por células intersticiales más o menos en la 8ª semana del desarrollo. Y esta testosterona va a inducir o va a estimular a los conductos mesonéfricos para formar los conductos genitales masculinos, ¿ya? Bajo la influencia de esta testosterona, en la 8ª semana, ¿ya? Los conductos mesonéfricos van a formar lo que es el epididio. Y en la región más distal, estos se van a convertir en lo que es el conducto deferente, o sea, toda esta red del sistema genital. Ya las glándulas seminales van a formar en la región más caudal de este conducto mesonéfrico, y la parte de la glande y de la uretra van a formar lo que es el conducto eyaculador. Estas evaginaciones endodérmicas que se van a formar o que se van a producir van a crecer hasta
mesénquima para formar ya la estructura de lo que son todos esos estímulos. Entonces, ¿cómo es que se produce el desarrollo de las glándulas genitales femeninas? Pues estos se van a producir, ya saben, por falta de estímulo hormonal. Ya estos conductos mesonérgicos van a ser los que van a regresionar, o sea, los que estaban acá. Estos conductos de acá van a regresionar en la mujer y únicamente se van a formar los conductos paramesonérgicos o van a ser los que van a desarrollarse. Más adelante, cuando ya está formado estos ovarios de la corteza de esta glándula o de esta cresta gonadal, los estrógenos los estrógenos que produce la madre y la placenta van a empezar a estimular a que estos tubos o conductos paramesonérgicos formen lo que son las trompas uterinas. Miren, acá, estos conductos paramesonérgicos empiezan a tomar una forma de tal manera que van a formar acá las trompas uterinas, el útero, el cervix y el tercio superior de la vagina. ¿Ya? Los estímulos que reciben no van a ser de células propias del bebé como lo hacen en el sexo masculino, sino el estímulo que recibe es por los estrógenos producidos por la madre y por la placenta. Ya estos conductos paramesonérgicos van a fusionarse entre sí de tal manera que cualquier alteración en esta fusión de estos dos conductos paramesonérgicos pueden formar alteraciones müllerianas, se les llama. ¿Por qué? Porque provienen de los conductos de Müller o de los conductos paramesonérgicos. Por ejemplo, podemos tener un útero con dos cuernos, que es el útero bicorne. Podemos tener un útero, este útero bicorne puede ser con una sola vagina o de repente puede tener dos vaginas. De repente también podemos tener un útero tabicado, un útero semitabicado, distintas malformaciones que se pueden producir por la unión de estos dos conductos paramesonérgicos. ¿Y cómo es que se desarrolla la vagina? Hablamos que de la unión de estos conductos paramesonérgicos vamos a tener el tercio superior únicamente de la vagina, pero los dos tercios inferiores de la vagina van a provenir de lo que es el seno urogenital. Ya, por eso es que cuando por ejemplo, estamos hablando del cáncer de cuello uterino, nosotros decimos que la invasión puede alcanzar hasta los dos tercios superiores de la vagina, hasta el tercio superior de la vagina. ¿Por qué? Por el origen embriológico que tiene. Entonces, cuando se le saca el útero a las pacientes por un cáncer de cuello uterino, también muchas veces se le saca el tercio superior de la vagina. ¿Ya? Ahora, si es que ya este cáncer invade más, también puede invadir por cercanía toda la vagina, pero normalmente, o lo más común, es que invada únicamente el tercio superior de la vagina, ya por el origen embriológico que tiene. El tubérculo sinusal va a inducir la formación de los bulbos celovaginales, que ya lo vamos a ver más adelante, y estos van a formar lo que es la placa vaginal. Igual que se acuerdan cuando hablábamos de los tubos digestivos y del tubo respiratorio, esta vagina, como va a ser un órgano hueco, también toda la luz de esta vagina van a proliferar células para que se desarrollen y luego van a sufrir apoptosis en la región interna, quedando luego la luz o quedando un vacío en el centro y únicamente va a quedar una pequeña lámina en la región más distal de la vagina que va a ser el himen. ¿Ya? Ahora, este himen normalmente tiene una pequeña apertura que es en la adolescencia donde las mujeres les permite menstruar, ¿no? Cuando este himen no tiene esta pequeña perforación que les permite a las mujeres menstruar, vamos a estar ante un himen imperforado. La paciente va a tener dolor cíclico todos los meses, esa sangre se acumula ahí en la vagina. ¿Por qué? Porque no puede salir, ¿verdad? Y ya le va a causar otros síntomas que más adelante estoy hablando. Me parece que en la guía hay una pregunta. ¿Y qué se puede hacer
al respecto de ese caso? Solamente se propone el y se soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se produce el desarrollo de estos genitales externos? Ya como un resumen, hasta la 7ª semana van a ser similares, ¿verdad? Van a ser indiferenciados o va a tener una etapa indiferenciada. Van a comenzar a distinguirse en la semana 9, que es donde empieza la testosterona a actuar y formar lo que es todo el sistema genital masculino, y ya van a estar completamente diferenciados en la semana 12, ¿verdad? Que por estímulo o sea, no necesita estímulo hormonal, pero la mamá la mamá le va a pasar estos estrógenos que van a provenir propiamente de sus ovarios y también de la placenta, que posteriormente van a estimular el desarrollo final ya de todo este sistema genital femenino. Ya más o menos para el inicio de la 4ª semana vamos a tener únicamente lo que es el tubérculo genital, a partir del cual van a empezar a desarrollarse todos estos órganos o todo este sistema genital, que va a ser en la 5ª semana aproximadamente. ¿Ya? El tubérculo genital va a aumentar de tamaño y va a formar lo que es el falo primitivo o la estructura que más adelante va a formar parte de los genitales externos. Ya la uretra y la vagina se van a abrir en el vestíbulo de la vagina. Miren, acá vamos a tener esos conductos, vamos a tener acá las gónadas, ¿ya? Y vamos a tener los conductos mesonéfricos que van a dar origen a lo que es el sistema genital masculino, y los paramesonéfricos. En estas gónadas o en la cresta gonadal que tenemos acá, ya sabemos que de la médula van a provenir los testículos y de la corteza se va a dar origen a los ovarios, ¿ya? Entonces, para la 6ª semana más o menos va a ser indiferenciado y el desarrollo femenino empieza a partir de la 10ª semana. Para la 12ª semana ya está totalmente diferenciado. Y un sexo masculino empieza a diferenciarse a la 7ª semana, y para la 10ª semana ya va a estar totalmente diferenciado. ¿Cómo es que se produce el desarrollo de los genitales externos? Proviene del falo primitivo, como les decía. En cuanto a los varones, este falo primitivo va a incrementar de tamaño y va a formar parte de lo que es el pene, y los pliegues laterales van a formar parte de lo que es el surco uretral. Estos pliegues se van a fusionar en el varón y van a formar lo que es la uretra esponjosa. De la parte del ectodermo superficial se van a fusionar y va a formar lo que es el rafe del pene. En el extremo de este glande se va a formar el cordón ectodérmico, que va a formar el orificio uretral externo, o por donde ya se va a expulsar la orina o el componente del seno más adelante, ¿no? Más o menos para la semana 12 se va a formar lo que es el glande, o de una evaginación del glande se va a formar lo que es el prepucio. Los cuerpos cavernosos y esponjosos se van a formar a partir del mesénquima o del mesodermo de este falo primitivo, y las tumefacciones labioscrotales se van a fusionar y van a formar el escroto. O sea, todas estas estructuras van a empezar a fusionarse. En cambio, en la mujer van a empezar no se fusionan, sino empiezan a desarrollarse para que formen así los labios, ¿no? El primordio del falo en la mujer no va a crecer de tamaño, por lo tanto se va a quedar pequeñito y va a formar el clítoris. En las bebitas, por ejemplo, cuando nacen, incluso podemos ver que este clítoris está un poquito aumentado de tamaño. Luego, posteriormente, va a ir conforme va desarrollando, el clítoris ya no se desarrolla, sino se desarrolla el resto de los genitales, y por ello ya no se ve tan prominente. ¿Ya? Los pliegues uretrales no se van a fusionar en la mujer y van a formar lo que es los labios menores, y los pliegues labioscrotales van a formar lo que son los labios mayores. Tampoco van a empezar o tampoco se van a fusionar. ¿Tienen alguna pregunta? Se desarrolla de tres pares de riñones.
¿ya? De 3 pares de riñones, pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Los pronéfros, como les dije, van a ser rudimentarios, van a desaparecer en la 4ª semana, para finales de la 5ª semana de desarrollo ya desaparecen. Los metanéfros van a ser, los mesonéfros, perdón, van a ser los primeros riñones temporales que van a funcionar por un periodo de 4 semanas aproximadamente y ya van a empezar a formar orina. ¿Por qué? Porque ya tienen glomérulos, ¿verdad? Y los metanéfros, que van a ser los riñones permanentes, van a nacer de 2 estructuras embriológicas distintas, que va a ser la yema ureteral y el blastema metanéfrico. La yema ureteral va a ser el que va a dar origen a todos los túbulos y el blastema metanéfrico va a ser el que va a dar origen al parénquima, o sea, a las nefronas, ¿verdad? Ya, entonces en cuanto a la vejiga también va a tener dos estructuras diferentes. La vejiga, la mayor parte de la vejiga va a provenir ¿de dónde? Del seno urogenital, y el trígono vesical va a provenir del conducto mesonéfrico. ¿Ya? Estos uréteres se van a aperturar cerca de lo que son los conductos mesonéfricos, más no es la misma apertura en la vejiga o el conducto mesonéfrico. Luego, estos conductos mesonéfricos me van a servir, ¿por qué? Porque van a formar parte del sistema genital masculino, ¿verdad? En las gónadas o en las crestas gonadales que se van a desarrollar, vamos a tener 2 estructuras distintas. Vamos a tener una médula y vamos a tener una corteza. De la médula van a dar origen a los testículos y de la corteza se va a dar origen a los ovarios. Entonces, vamos a tener cordones, estos cordones o esta red de túbulos que se van a empezar a desarrollar. Los mesonéfricos, que ya eran parte del segundo par de riñones, van a formar los conductos de Wolff, ¿verdad? Y los conductos paramesonéfricos, que se van a empezar a formar adyacentes a estos conductos mesonéfricos, van a ser los conductos de Müller y van a ser los que van a dar origen al sistema genital femenino. Entonces, estos conductos de Wolff van a formar parte del conducto deferente, el epidídimo y toda la red de túbulos del sistema genital masculino. Las células intersticiales y las células Sertoli, que van a empezar a formar la testosterona más o menos para la 8ª semana, ¿qué van a hacer? Van a estimular el desarrollo de estos conductos de este sistema masculino y van a hacer que estos túbulos de Müller o los conductos de Müller se atrofien, ¿verdad? El MIS, la sustancia inhibidora de la hormona antimülleriana, va a hacer que estos túbulos o los conductos de Müller se atrofien. En cambio, en la mujer, estos conductos de Müller, como no van a tener estímulo hormonal, van a empezar a desarrollarse y estos conductos mesonéfricos van a ser remanentes o van a desaparecer, ¿verdad? Entonces, estos conductos de Müller van a ser un conducto a cada lado que se van a unir, los costados van a formar las 2 trompas uterinas, las trompas del útero que van a estar cada una va a llegar a cada gónada o a cada ovario, y en la parte central se van a unir y van a formar lo que es el útero, el cervix y la porción superior de la vagina, ¿ya? Luego del seno urogenital se va a provenir la segunda y la tercera porción de la vagina. Y de este seno urogenital, ¿se acuerdan que tenía 3 partes? La parte fálica, la parte pélvica y la parte vesical. Entonces, de esta parte fálica va a ser que van a hacer del varón todo lo que es el pene, ya, o la estructura más externa, y en la mujer se va a formar el clítoris, ¿ya? ¿Qué más? Las crestas, o los pliegues uretrales en el varón los pliegues uretrales en el varón se van a formar y se van a fusionar y van a formar todo lo que es el rafe de pene, el escroto, ¿ya? Y en la mujer no se van a fusionar, sino van a formar lo que van a ser los labios menores y los labios mayores. Hay que tener en cuenta que para el desarrollo de la vagina, también les dije que va a ser una estructura hueca que
todas las células o el mesénquima va a empezar a desarrollarse y luego van a sufrir apoptosis, se va a canalizar y va a quedar una fina capa o una membrana que va a ser el himen. Este himen tiene que sí o sí tener un orificio de salida para que permita la menstruación, pero cuando no se produce este orificio de salida, se puede dar una alteración que va a ser el himen y